cambio, que en Él no hay variedad. Es decir, ya Dios estableció algo desde el principio y eso va a ser así. Eso no va a cambiar, porque en Él no hay variedad, como nosotros, que nosotros sí hay variedad, porque nosotros quizás hoy decimos, hoy nos levantamos, voy a hacer esto, voy a cumplir con esto, me voy a proponer con esto, pero mañana quizás estamos, ya no puedo más, ya no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Amén. En cambio el Señor no, el Señor dice algo y Él lo va a hacer. Amén. En cambio nosotros sí cambiamos a veces de padecer, cambiamos de muchas cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué es la palabra propósito para usted? La palabra propósito, según la definición, podemos definir la palabra propósito como la intención original o la razón por la cual algo, bendito sea el Señor, fue creado. Con la intención original. Esta intención primerita la tuvo el Señor. Amén. El cual le creó a usted con algo, con un propósito. El Señor lo creó a usted o lo formó a usted por alguna razón. Amén. En la cual nosotros somos encargados de ser eficaces en cumplir también cuya función. Amén. Porque ya el Señor sí somos hombres, mujeres con propósitos. Pero quienes cumplimos también o llevamos a cabo ese propósito somos nosotros. Amén. El Señor sí ya nos entregó, nos ha dotado de muchas capacidades, como lo vemos en el libro de Génesis, que desde que el Señor nos formó a su imagen y semejanza, ya nos ha dotado de tanto, nos ha dado capacidades, ¿verdad? Un propósito, otra definición, es la intención o el ánimo por el cual se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que usted y yo pretendemos alcanzar. Yo le pregunto a la amada iglesia, ¿usted pretende o quizás se ha visualizado en algún momento cumplir el propósito del Señor sobre su vida? Más allá de los propósitos que usted pueda tener humanamente, porque no está mal que usted y yo planifiquemos en este mundo, hagamos planes, pero que también debemos incluirlos al Señor. Amén. Para que estos planes y estos propósitos lleguen a ser eficaces en nuestra vida, tenemos que incluir al Señor. Amén. Pero usted se ha visualizado en su momento, quizás, ¿por qué vino a este mundo? No solamente para que usted sea padre, madre, quizás sea un profesor, no. Usted vino a este mundo para también cumplir los propósitos o los objetivos o los designios del Señor en esta tierra, que son mayores que los que nosotros podemos trazar. Amén. Voy a poner de ejemplo. En mi vida yo tracé muchas cosas, iglesia, muchas metas, las cuales muchas de ellas logré, muchas que quizás el Señor no quiso que lleguen más allá. Quizás no era el tiempo. Amén. Pero en medio de todo eso yo entendí que yo puedo poseer títulos. No está mal que usted estudie, no está mal que se prepare, hágalo, porque yo también lo hago. Pero el mayor propósito en esta tierra, hoy por hoy, que podemos cumplir, que debemos y anhelemos, amada iglesia, fervientemente cumplir, es el propósito del Señor. Y de allí para allá, siga, prepárese, estudie, cumpla su función aquí como esposo, como esposa, como hijo, hágalo. Amén. Pero no nos olvidemos que lo primero que tiene que estar al frente, esa meta principal en nuestras vidas, es alcanzar ese propósito del Señor. Allí vamos a ser eficaces, iglesia. Yo puedo tener muchas capacidades, muchas cosas, puedo tener los mejores títulos, aún quizás teólogos, lo que alcancemos en esta vida, que no es malo. Pero si yo no cumplo el propósito del Señor en mi vida, usted no va a pagar por mí, ni yo voy a pagar en su lugar. ¡Ay de mí! ¿Verdad? ¿Contra quién se va el Señor? Es conmigo. Mayormente corremos un peligro cuando quizás usted diga, bueno, yo no sé para qué yo fui formado en esta tierra, o no sé para qué el Señor me llamó a mí, quizás a esta edad, no lo sé. Bueno, si no lo sabe, pídale al Señor
me llamaste? ¿Para qué me formaste? Así como lo más mínimo en esta tierra tiene un propósito, usted y yo también tenemos un propósito. Amén. Si así mismo, mire, como lo he hecho todo, aún donde usted está sentado, el Señor creó, formó, dio la capacidad al hombre para que forme esa silla, para que usted esté allí bien cómodo, ¿verdad? Ahora, si eso que es un objeto es importante, ahora nosotros, que somos seres humanos, seres vivos, que el Señor nos compró a precio de sangre, ¿cuánto más vamos a ser valiosos para el Señor? Amén. Entonces, iglesia, haga lo que usted haga, forme los planes que forme, hágalos. Y en el amor de Cristo los cumpla. Yo me alegro, me gozo. Pero lo mejor que debemos establecer también en esta tierra es cumplir ese maravilloso propósito de Dios. Quizás muchos de los de aquí presentes ya saben para qué han sido llamados o formados. ¿Para qué? Amén. Pero si usted está trabajando en ello, gloria a Dios. Y si no, iglesia, preocúpese. Porque el Señor no se va a ir en contra de nadie más, que cada uno vamos a rendir cuenta. Amén. Amén. Al Señor no se le va a escapar nada. Porque el Señor, así como nos dimos tiempo para todo, el Señor nos va a decir, tuviste tiempo quizás para hacer tus planes. Que le digan, no tuviste tiempo para hacer mi propósito. Imagínese usted. Ay de mí somos, imagínense. Amén. Entonces, iglesia, vemos aquí a David, que este hombre tenía un propósito. Yo no me imagino a este hombre, David, quizás nunca se imaginó que iba a estar un día allí como rey de Israel. Este hombre no se imaginó, yo me imagino, es que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Amén. Usted fue creado para él. Los planes de Dios, iglesia, son mayores que los de nosotros. El propósito de Dios es más grande que usted y yo, que todo. Amén. Pero al igual que nosotros, David tenía planes humanamente. Y uno de ellos, vamos a leerlo. ¿Qué planes David tenía que no eran malos? Amén. Número 1, tenía un propósito David, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Ese era el propósito de David, que no estaba mal, que no era nada malo. Pero hay propósitos que debemos de preguntarnos o preguntarle al Señor esos planes. Señor, ¿van de acuerdo contigo? Porque no es, usted lo ve, yo no lo veo mal que David quería hacer algo bueno, porque era la casa para el Señor. Amén, no era nada malo. Amén. Pero ¿qué le dijo al Señor? El Señor no se lo permitió. Es así, nosotros somos a veces así. Hay cosas que parecen ser buenas, iglesia, en nuestras vidas. Planes que trazamos son buenos a veces, pero vayamos a la fuente. ¿Le agradan al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Son eficaces para el Señor. Ese era el propósito de David. Pero David no calificaba para ese propósito. Amén. El Señor le dijo, Primera de Crónicas 28, versículo 3, le dijo: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Esa fue la respuesta del Señor. Tú no lo vas a hacer. Pero sí, Él fue la fuente principal, bendito sea el Señor. Fue la fuente principal también, fue parte de ese propósito, porque de allí nació aquel que iba a cumplir ese propósito, que era su hijo. Amén. Y dice la palabra del Señor, Primera de Crónicas, versículo 28, verso 4: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre todo Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y
y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme como rey sobre todo Israel. Imagínese usted, aquí está hablando el rey David sobre su propósito. En medio de todos ellos, en medio de todos mis hermanos, dice él, se agradó de mí para ponerme por rey de Israel. Pero más sin embargo, era el rey, pero no le permitió el Señor cumplir ese anhelo que tenía David en su corazón. Esos planes que ya él había establecido, realizar en la casa del Señor. Amén. Pero el Señor no se lo permitió. Así que el propósito de Dios es diferente, o los planes de Dios es diferente, o son diferentes a los nuestros. Por más buenos que a veces sea en iglesia, que nosotros tracemos planes muy buenos, muchas metas que son muy buenas, a veces tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿te agradan a ti? Amén. Aquí vemos un ejemplo en donde vemos a un hombre que no iba a hacer nada malo, pero el Señor no se lo permitió. Amén. El cual el Padre escogió, vemos Primera de Crónicas, versículo 28 mismo, versículo 6, y él me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Amén. Todas las cosas fueron realizadas con propósitos. Aún los objetos fueron realizados con propósitos, de diferentes formas o para diferentes usos o para diferentes maneras. Amén. Así como usted y yo fuimos creados y formados con diferentes propósitos. Porque quizás el propósito de usted en esta tierra con el de mi hermano no sea el mismo, pero tiene propósito. Entonces, de ahora en adelante, amada iglesia, usted y yo somos encargados de hacer eficaz ese propósito aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que todo el Señor, toda nuestra vida tiene un propósito. Vamos a ver aquí un breve relato sobre la vida de José, una vida muy triste, vemos, ¿verdad? Al principio. Pero en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5, dice la palabra del Señor así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Usted y yo conocemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, pasó muchas series, estuvo en la cárcel, pasó muchas cosas difíciles José. Este hombre, la Biblia dice, bueno, lo caracteriza como el soñador. Este hombre ya tenía propósito desde un inicio, desde un principio, pero nunca se imaginó quizás en su vida que para poder cumplir ese propósito, él iba o tenía que pasar por una serie de situaciones que no eran nada favorables o nada, iglesia, que quizás le iba a gustar. Pero en medio de esa situación que este hombre pasó, al final él pudo entender que para algo el Señor lo había creado, para algo el Señor lo había guardado, con el propósito de ¿qué? De preservar vida, porque este hombre, vemos más adelante durante el trayecto de los años, que fue puesto como gobernador. Amén. Y este hombre no solo preservó su vida, sino el de toda una nación, porque gracias a Dios y a este hombre que fue escogido para cumplir este propósito, Israel hoy por hoy también es parte de lo que es esa nación, porque fue en Egipto que donde pasó también obviamente esclavo, pero fue allí que se multiplicó. Amén. Fue allí que se preservó la vida de toda esa nación, porque ellos vemos que fueron allá porque estaba una hambruna, ¿ves? Amén. Y quizás iban a morir humanamente, pero ya el Señor tenía un propósito con José, amén, que ya lo había destinado para que él iba a ser el indicado para que este pueblo se preserve su vida para cumplir los propósitos al futuro con Israel. Amén. Pero vemos
vemos que este hombre tuvo que, antes de llegar a establecer ese propósito, pasó muchas cosas difíciles, iglesia. Es que el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra del Señor dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y conforme a esto, ¿a quiénes? A los que tienen propósito, es decir, a todos nosotros. Esto no es para cualquiera, iglesia, solamente es para los que tienen propósito en el Señor. Es que se establece la palabra que todo nos ayuda para bien. Vemos aquí cómo José pasó muchas cosas difíciles, y todo eso él pudo entender más adelante, que todo lo que había pasado me ayudó para bien, porque me ayudó para preservar vida. Usted y yo también estamos aquí con un propósito, también para preservar muchas vidas, para arrancarlas ¿de dónde? De las tinieblas. ¿A qué? A llevarla a la vida, de la muerte a la vida. Amén. No solamente, iglesia, quizás con los de afuera, sino también con los de casa. Amén. Usted y yo también estamos aquí en este mundo con un propósito. Así que, iglesia, que este mensaje es para que nos lleve a reflexionar. Amén. Ya estamos prontitos por culminar este año, y quizás todos tenemos por costumbre quizás ya planificar el nuevo año, quizás ya trazar nuevas metas, nuevos objetivos, pero que uno de esos, iglesia, o entre tanta una lista que hacemos, que esté el propósito de Dios, que lo podamos cumplir. Amén. Así que, iglesia, no es malo usted sea el mejor empleado, sea el mejor jefe, amén, que usted pueda hacer, si tiene su empresa, si tiene su trabajo, su negocio, si quiere alcanzar metas, sueños, hágalo. No es malo prepararse, amén, no es malo que nos preparemos en todos los sentidos y que cumplamos todo, pero no dejemos de lado el mejor propósito que podemos, que por el cual estamos aquí vivos, y es el propósito de Dios. Porque probablemente ya quizás no hubiéramos estado, me incluyo, quizás yo ya no hubiera existido, amén, pero en su misericordia y por ese propósito y su amor, dice, su misericordia, dice el salmista, es que el Señor nos mantiene vivos para con la intención que usted y yo cumplamos ese propósito. Ahora bien, usted tiene la intención de cumplir ese propósito, cuestión es usted. Amén. Así que, iglesia, más adelante dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La palabra del Señor nos enseña que la misericordia del Señor cada día son nuevas. Amén. Es decir, cada día usted y yo vamos a tener la oportunidad de redimirnos. Amén. De hacer algo nuevo. Si ayer no hicimos, quizás probablemente no pudimos alcanzar, Dios mío, hoy no hice, hoy me propuse cumplir el propósito tuyo, los planes o los designios tuyos, no pude, Señor, pero hoy tú me das una nueva oportunidad, lo voy a hacer. Amén. Y el versículo termina así: no desampares la obra de tus manos. A todo aquel que el Señor llamó, muchas veces le dijo. Vemos a un Moisés que también le dijo: no te desampararé. Amén. Vemos a un Josué que le dijo a sí mismo: así como estuve con Moisés. Es decir, que así como estuvo con Moisés, que hizo grandes cosas Moisés, el Señor estaba con Moisés, también iba a estar con Josué. Y le dijo: no te desampararé. El Señor no nos desampara. Somos nosotros que nos apartamos. Amén. Somos nosotros que nos alejamos. Aleluya. Él es nuestro amparo, pero somos nosotros que decidimos salir de su cobertura. Amén. Santo. Somos nosotros que atrasamos los planes del Señor. Amén. Se lo digo por experiencia. Hace años atrás, cuando recién conocí al Señor, el Señor después me comenzó a hablar sobre el propósito, sobre el llamado, el ministerio, en fin. Yo no lo aceptaba, número uno, porque a veces somos de una u otra manera
cuestionamos los planes del Señor. Entonces yo decidí hacer humanamente mi voluntad. Quizás servir al Señor de lejos, hacer de todo, pero de lejos. Compromiso, no comprometerme con el Señor. Amén. Entonces pasó un tiempo donde el cual aprendemos. Dicen por allí, a las buenas o a las malas. Santo. Pero aprendemos. Aleluya. Que no le toque, iglesia, quizás aprender a las malas, porque no es bueno. A nosotros nos va a doler, pero a veces es necesario. Tuve que aprender de una u otra manera. El Señor tenía grandes cosas, sin propósito, planes conmigo, pero somos nosotros que los atrasamos. Yo no quería aceptar el propósito o los planes del Señor para con mi vida, entonces atrasé muchas cosas en mi vida, que por hoy por el cual quizás usted y yo probablemente no estuviéramos sentados en una silla, sino ya ejerciendo o cumpliendo ese propósito. Amén. ¿Cómo atrasamos? Es que a veces decidimos, quizás el Señor nos dice, como le dijo a Josué, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, pero el Señor nos dice, es decir, hacia adelante, hacia la meta, y usted y yo decidimos irnos a la diestra, a la derecha o a la izquierda. Entonces, así como el pueblo de Israel, cuando el Señor nos sacó de Egipto, vemos que fue llevado por el desierto. Aquello que el pueblo de Israel le iba a tomar 40 días, el pueblo de Israel atrasó los planes del Señor y le costó años. Amén. Así que, iglesia, nosotros somos aquellos que atrasamos muchas cosas. No es culpa de Dios si quizás hay cosas que no se han cumplido en nuestras vidas. No es culpa del Padre, es mi culpa. Amén. Por eso de aquí a David vemos muchas cosas que el Señor tenía para con este hombre, pero él pudo entender que dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estas palabras fueron de David, y estas palabras que retumben en nuestras vidas cada día. El Señor sí va a cumplirlo, porque en Él no hay variedad, pero usted y yo seamos eficaces en aquello. Amén. Vamos para terminar. A leer el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y la palabra del Señor dice aquí, el apóstol, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él no desampara la obra de sus manos. Usted y yo somos obra de sus manos, porque el Señor nos creó, nos formó, y Él no nos va a desamparar. Así que no tengamos miedo. Quizás hoy por hoy usted diga, yo no estoy capacitado, todavía yo no estoy preparado. A ninguno que el Señor llamó estuvimos preparados. Nadie nacimos aprendiendo. Amén. El Señor nos va capacitando, nos va formando y nos va instruyendo en esta vida. Y está bien, allí venga usted. ¿Qué va a hacer usted? También obviamente va a instruirse, porque no todos vamos quizás al Señor dejarle. ¿Dónde está nuestra parte? También nosotros tenemos que cumplir ese rol importante. Somos esa pieza importante también para cumplir ese propósito de Dios. Pero está en usted y está en mí, que lo queramos establecer. Aquí no es culpa de nadie, es mi culpa, es su culpa que usted y yo no cumplamos los propósitos del Señor. Aquí no podemos cumplir, a veces no podemos ni culpar al diablo, perdónenme, porque a veces quizás culpamos al enemigo que por él quizás no estamos levantados, pero no es culpa a veces ni de él, sino de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es de nosotros, porque a todos los que el Señor llamó también fueron hombres y mujeres, también igual que nosotros. El mismo Jesucristo, dice la palabra del Señor, tentado en todo y muchas cosas tuvo que pasar, también pasó las pruebas duras como usted y yo las atravesamos, pero más sin embargo, por el cual Él vino a este mundo, el propósito por el cual Él vino,
Él lo pudo cumplir. Así que mis hermanos, en esta noche yo quiero animarle a usted, más allá de las metas que usted y yo podamos trazar, que la más importante sea la meta que podamos cumplir o el propósito del Señor. En esta noche yo quiero decirle a usted, sí, somos un propósito de Dios, sí, lo somos, pero seamos eficaces en ese propósito. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en esta hora, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre, a cumplir, a establecer tus designios sobre esta tierra. Sabemos, Padre amado, Señor, que a veces flaqueamos, que a veces menguamos, Dios mío, pero hoy te pedimos, Señor, que sea usted dotándonos, Señor, para poder cumplir esos designios, esos propósitos, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, poderoso Jesús, queremos, Señor, establecer esos propósitos aquí en la tierra, Señor. Porque sabemos, Padre amado, que quizás, Señor, nada se compara con los tuyos, Dios mío. Ni aun nuestros planes ni nuestras metas se comparan con tus planes, Señor, porque ellos son mayores que los nuestros, Padre amado. Ayúdanos a cumplir ese propósito en nosotros, Señor. Así como lo pudo José, así como lo pudiste tú mismo, amado Jesucristo, así como lo pudo aún el salmista David, Señor. Ayúdanos a también establecer ese propósito, esos designios aquí en la tierra, Dios mío. Sabemos, Señor, que somos humanos, que fallamos, que flaqueamos y muchas veces atrasamos los planes que tienes para con nosotros. Pero te pedimos en esta hora, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a no rendirnos, Señor, a no rendirnos, Padre amado, a no retroceder, sino que avanzar cada día y cumplir esa función, Padre amado, para que podamos, Dios mío, ser eficaz en aquello que tú has establecido en nosotros, Dios mío. Te doy gracias, Señor, te doy gloria, honra y alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.